¿Cree usted que Dios es bueno? ¿Qué tan bueno es bueno? Muy bueno. Dios es bueno. Dios es el bien supremo de todo el universo. Dios es realmente bueno. Y el salmista nos dice, probad y ver que el Señor es bueno. Venga a ver qué tan bueno es Dios. La semana pasada iniciamos una nueva serie de mensajes en nuestra congregación titulada Banqueteando y Ayunando. Y no sé si usted tuvo oportunidad ya de iniciar su ayuno. El domingo pasado al 18 de febrero vamos a estar iniciando un tiempo de ayuno para hacer espacio para la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ayuno, que no solamente es ayuno de alimentos, puede ser de alimentos si los alimentos para usted son algo que le obsesiona o algo que le tiene atrapado y tiene control sobre su vida. Algunas veces tenemos que hacer eso a un lado porque Dios dice, no solo de pan vive el hombre. ¿De qué más también? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía miedo que usted me iba a decir, no, también de tortilla, ¿verdad? No solo pan, también tortilla. No solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es esencial para nuestro bienestar espiritual. Jesús, de hecho, le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 8, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad, ¿qué? Serán libres. Cuando la palabra de Dios se queda en nuestro corazón bien plantada, cuando la palabra de Dios tiene oportunidad de echar raíces, de crecer y dar fruto, la palabra de Dios nos trae libertad. Cristo es la palabra viva de Dios y Él vino para libertar a los cautivos. Él vino para dar libertad a aquellos que están oprimidos por el enemigo o por cualquier circunstancia en sus vidas. Y esta serie Banqueteando y Ayunando precisamente se trata de eso, de cómo encontrar satisfacción en Dios para las necesidades más profundas de nuestra vida. Le contaba que ya inicié mi ayuno un poquito en algunas áreas donde Dios está trabajando en mí. Y mire, cuando usted ayuna, Jesús nos dice que tiene que tener uno cuidado. A veces es fácil hacer cosas espirituales con las motivaciones incorrectas. Por ejemplo, Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, los hacen largos, ¿verdad? Los hacen así, como que están sufriendo. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que ayunan. Oye, fulanito, ¿qué te pasa? ¿Estás perdiendo peso? Es que estoy ayunando. ¿Y por qué estás ayunando? Oh, es que yo estoy tan consagrado al Señor. Es que mi vida espiritual es tan, para que la gente diga, oye, fulanito, qué bárbaro, qué tipazo, ¿verdad? Mis respetos. Jesús dice que si tú ayunas de esa manera, entonces ya recibiste tu recompensa, estás perdiendo el tiempo. Jesús dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, báñate, preséntate bien, para que muestres no a los hombres, sino a Dios que estás ayunando. En otras palabras, el ayuno es un espacio en el cual tú te dispones a la presencia de Dios a decirle lo siguiente: Señor, en mi vida, esto y esto está compitiendo por mi atención hacia ti. Por ejemplo, usted pudiera ayunar del entretenimiento. ¿Cuánto control tiene la tele en nuestras vidas? A mí no me controla la televisión, pastor. Ok. ¿Cuánto tiempo pasas viendo la tele? No, pues tantito, ¿verdad? ¿Cómo cuánto? ¿Como 1 hora al día? Más o menos. 2, 3. ¿Y el fin de semana? No, pues desde que el juego inicia hasta que el juego acaba, y el siguiente juego, y el siguiente, y el siguiente. Y luego, las familias, ¿verdad? Están sentadas en la cena y están comiendo y viendo la tele. ¿O qué tal su teléfono? ¿Cuánto le controla su teléfono? ¿Cuánto tiempo pasa usted ahí en la pantallita nomás? Viendo. ¿Qué tal las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasa usted? A lo mejor es la comida, ¿verdad? A lo mejor su consuelo es en la noche sentarse enfrente de la tele con una bolsa de papitas y una salsa Valentina hasta que se la acaba, ¿verdad? Y le dale. O los postres, el chocolate, todo eso. A lo mejor son los alimentos, las distracciones. ¿Qué son las cosas que tienen control sobre usted? A lo mejor es una relación. A lo mejor es una persona absorbente, una relación absorbente que todo el tiempo quiere estar ahí. ¿Se acuerda cuando andaba de novio? Tarde se le hacía, ¿verdad? Y cuando estaba con la chica o con el chico amado, 2, 3 horas parecían 5 minutos. A lo mejor son las amistades. Yo no sé. ¿En qué área necesita usted hacer espacio para que la presencia de Dios se manifieste? Cuando usted
empieza a soltar ciertas cosas y empieza usted a aislarlas y empieza usted a no darles de comer a aquellas cosas que experimentaban en su vida, usted se va a dar cuenta qué tan difícil es deshacerse de ciertos hábitos. Esta semana yo he estado luchando con cosas que yo decía, esto no tiene nada que ver, pero a la hora que usted deja de ciertas cosas que a usted le gusta, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Se va a dar cuenta que en nuestras vidas tenemos necesidades y tenemos cosas que nosotros queremos. Hay necesidades, lo que necesitamos, y hay cosas que uno quiere, creencias, ¿verdad? Lo que uno quiere. ¿Son lo mismo? ¿Son nuestras necesidades cosas que uno siempre quiere y las cosas que queremos son todas necesidades? No siempre, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno quiere que uno no necesita, pero uno lo quiere de cualquier manera. ¿Cómo qué? Algunas veces es el teléfono más nuevo, la ropa de marca, ciertas cosas, relaciones, personas que uno quiere, pero es lo que uno necesita. A veces no. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente necesitamos? El día de hoy me gustaría proponerle que para encontrar satisfacción en Dios, la semana pasada hablamos de que es importante prepararse. Ya Dios ha venido a hacer un camino para acercarnos a Él. Pero no solamente es importante prepararse, es importante saber lo que realmente necesitamos. Entonces el día de hoy quisiera hablarle a usted acerca de esta pregunta. ¿Cuál es nuestra necesidad más grande? ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos? ¿Cuál es la diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita? ¿Cuál es la diferencia? Lo que uno necesita, hermanos, está despierto, ¿verdad? Sí, está despierto. Okay, entonces siga conmigo. Lo que uno necesita es aquello sin lo cual uno no puede vivir. Aquellas cosas de las que dependemos para estar vivos. ¿Qué necesita usted para vivir? Agua, muchas gracias. ¿Sabe cuánto tiempo podemos vivir sin agua? Máximo unos 3 días. Sin comer podemos vivir de 1 a 2 meses siempre y cuando tengamos agua. Los que tenemos más reservas podemos vivir un poquito más de tiempo, los que tenemos menos, un poquito menos. Pero puede vivir un buen tiempo uno sin comer. ¿Es el alimento una necesidad? Sí. Eventualmente, si usted no come, usted se va a morir. Entonces, comer es una necesidad, pero una necesidad que nos da un poquito más de margen. ¿Qué tal el beber? Como hace un momento, beber agua. Esa es una necesidad urgente. La sed de su cuerpo le dice que su cuerpo necesita el agua, si no, usted se deshidrata y usted se muere. ¿Se ha deshidratado alguna vez? Si usted se ha deshidratado alguna vez, se dará cuenta que su cuerpo le causa dolor, ¿no? Recibe un dolor de cabeza espantoso, su presión se eleva, su cuerpo sabe que necesita el agua. 3 días. ¿Cuánto tiempo usted puede pasar sin respirar aire? Aquellos que están en buena condición física pueden durar hasta 3 minutos, pero no mucho más de 3 minutos. Después de 3 minutos usted está muerto. Su cerebro empieza a tener problemas, sus células empiezan a morir sin oxígeno, sin aire, usted se muere rápido. Esa es una necesidad. Ahora usted me dice, oye, yo necesito una coquita de dieta. ¿Necesita una coca de dieta? O a lo mejor tiene sed, necesita agua. Su necesidad es agua, pero una coquita de dieta no estoy seguro que usted necesite. Oye, yo necesito un teléfono nuevo. ¿En serio? Si no tienes un teléfono nuevo, ¿te me mueres o qué te pasa? No, usted quiere un teléfono nuevo, ¿verdad? No es lo mismo. Oye, mamá, yo necesito unos zapatos nuevos. Bueno, si los zapatos ya tienen un hoyo y están todos dados al catre, a lo mejor sí, ¿verdad? Va a comprarle al chamaco los zapatos, llega y los ve más o menos y ahí hay 2, 3 modelos. ¿Cuál quiere su chamaco normalmente? El más caro, nunca falla, ¿verdad? El más caro normalmente es el que les gana el ojo. No, es que yo quiero uno de esos Nike, mami. Y los Nikes le van a salir en 80, 90, 100 y tantos dólares. Oye, pero este zapato se ve mejor y este vale 30. No, yo necesito el Nike. ¿Realmente necesita el Nike? No, no lo necesita. Usted quiere el Nike, porque algunas veces estamos confundidos en nuestra mente entre lo que necesitamos y lo que queremos.
quiero que me escuche bien. Y usted me ha oído decir muchas veces esto. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que realmente necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que tenemos necesidades y Jesús dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre? Su Padre le va a dar lo que usted necesita. Pero la lista de necesidades de Dios y la nuestra no siempre encajan. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? En el pasaje que vamos a leer en un momento en Mateo capítulo 3, vamos a ver que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, pero ese camino lo preparó para revelar nuestra necesidad más grande, una necesidad que Juan mismo tenía. Y esa necesidad tiene que ver con nuestro encuentro con Jesús. Acompáñame por favor a leer. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 7 al versículo 15. Mateo 3, 7 al 15. Dice así. El contexto de nuevo es Juan el Bautista, que ha venido a hacer una voz en el desierto preparando el camino del Señor, ahí en el versículo 3. Y en el versículo 7 dice así. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, no quiero que usted se pierda el significado profundo de este pasaje. La semana pasada hablamos acerca de cómo Juan el Bautista era el clímax de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista representaba todas las esperanzas, todos los anhelos del pueblo de Israel. Y este Juan el Bautista viene para presentar aquel que sería el cumplimiento de las promesas de Dios, el Mesías. Y como puede ver en los versículos que leímos, muchos venían al bautismo de Juan para ver qué hallaban. Muchos venían al bautismo de Juan, los fariseos, los saduceos, con una apariencia religiosa, simplemente coleccionando el siguiente rito. ¿Por qué? Porque realmente en su corazón al bautizarse ellos no estaban declarando un arrepentimiento. Ellos simplemente estaban tratando de impresionar a otros acerca de su vida espiritual. Y Juan los ve y les dice, ustedes son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? En lugar de arrepentirse, ustedes nomás aparentan. Ustedes nomás de los labios para afuera, como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Estas personas eran personas increíblemente religiosas que pensaban que eran muy buenos. De repente Juan el Bautista llega y les dice, ustedes no son buenos. Y ellos dicen, no. Nosotros sí somos. Y ahí vienen a cumplir también con lo que Él quiere. Y Juan les dice, viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Piense por un momento. ¿Cómo se percibe Juan el Bautista a sí mismo en comparación de Cristo? ¿Cómo? Ahí estamos más o menos de la camada. ¿Cómo se percibe Juan el Bautista a sí mismo? Menor, ¿no? Dice, yo no soy digno, no me merezco.
Muchos de nosotros muchas veces venimos a Dios cuando le pedimos cosas pensando que nos las merecemos. ¿Ha oído alguna vez a alguna persona decir, yo le estuve pidiendo a Dios esto, pero no me contestó y ahora ¿Estoy qué? Estoy enojado con Dios. Estoy bien enojado con Dios. ¿Por qué? No, pues porque yo le pedí y no, nada. Yo estoy enojado con Dios. Yo a Dios yo no le hablo, yo no quiero saber nada de Dios. Oye, ¿y quién te dijo que a ti Dios te debe qué? ¿Qué te debe Dios? Nada. Dios no nos debe nada. Entonces, ¿por qué te enojas como si Dios te debiera? La vida que tenemos nos es dada por gracia, pero honestamente pensamos que Dios nos debe. ¿Tú has oído gente que dice, no? Es que ¿por qué a tanta gente buena le pasan cosas malas? A lo mejor Dios es malo, a lo mejor Dios ni existe. Oye, ¿quién te dijo que hay gente buena? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos nuestra visión distorsionada y no entendemos que aunque nosotros cuando nos vemos en el espejo pensamos que somos buenas personas, en realidad no lo somos. Nosotros somos el problema. ¿Y quieres saber cuál es nuestra necesidad más grande? Nuestra necesidad más grande, como vemos en este pasaje, es darnos cuenta que necesitamos a Cristo y que solamente en Cristo podemos encontrar una identidad y satisfacción de las verdaderas necesidades que tenemos. Déjame leerte una pequeña frase. Un escritor de la vida espiritual, él se llama A.W. Tozer, escribió esto. Él dijo, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. ¿Qué piensa usted cuando piensa acerca de Dios? ¿Usted se imagina a Dios como un viejito barbón sentado en un trono? ¿Usted se imagina a Dios como un ser distante que no lo conoce? ¿Cómo se imagina usted a Dios? Si usted simplemente se imagina de Dios y no conoce a Dios porque Dios ha revelado a usted a través de la Escritura y la persona de Cristo, entonces adivine qué. No solo usted y yo no conocemos a Dios, sino que sin conocer a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos. Para poder saber quién somos nosotros, tenemos que entender quién es Dios. Si usted no sabe quién es Dios, usted va a estar perdido buscando una identidad para usted. Desde que pecamos en Génesis capítulo 3 y le dimos la espalda a Dios, hemos estado buscando nuestro significado, nuestra identidad en cosas. Y si no me cree, mire cómo vivimos en este mundo. Hay gente que piensa que su mayor satisfacción es el dinero y las posesiones. ¿Cómo se llama eso? Materialismo. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero aquí estamos afanados, ¿verdad? Afanados por cuánto ganar, cuánto tener, cuánto en el banco, las inversiones. ¿Y cuánto es suficiente ahí, hermanos? Un poquito más, ¿verdad? Siempre quiere uno un poquito más. ¿Recuerda usted el rico en los evangelios, en el evangelio de Lucas? Un hombre cuya cosecha había producido mucho. Y dice, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mi cosecha? Dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, voy a hacer unos nuevos. Y entonces cuando acabe este proyecto voy a decirle a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Ya la hice, ¿verdad? Mi objetivo es trabajar duro, llegar a la edad del retiro, tener unos buenos ahorros y irme de vacaciones por todo el mundo. Y Jesús nos dice ahí en la parábola, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién serás? Tú estás tan afanado por tener. Y si el Señor pidiera tu vida hoy, ¿qué te vas a llevar? Desnudo entraste a este mundo, desnudo vas a salir. Pero la pregunta es, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que tu vida misma depende de la gracia de Dios? ¿O piensas tú que te la mereces? Vamos a hablar entonces de cuál es nuestra necesidad más grande. Nuestra necesidad más grande, quiero proponer el día de hoy, es una necesidad de identidad. ¿Qué significa eso? Ahí en el pasaje que acabamos de leer, Juan el Bautista viene bautizando a las personas para arrepentimiento. ¿Qué significa esto? El bautismo, como le dije la semana pasada, es un símbolo que nos identifica con alguien
o con una enseñanza, en este caso arrepentimiento. El propósito del bautismo que Juan estaba haciendo era darle a la gente una oportunidad de expresar su fe, que su estilo de vida de pecado no era lo que ellos querían vivir ahora, y voltearse a la promesa de que vendría un Salvador, el Mesías, identificarse con esa promesa. Identificarse significa asociarse de manera estrecha con alguien, definir quiénes somos a la luz de esa identificación, de esa asociación. En otras palabras, darnos una nueva identidad. El propósito del bautismo de Juan era cortar al pecado y darle una nueva relación con Dios, basada en la fe en aquel que vendría. Es un asunto de identidad. Entonces, nuestra necesidad más grande tiene que ver con la razón por la cual nos hizo. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1 cuando Dios hizo al hombre y la mujer? Dice que los hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo lo que se mueve en la tierra. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, hombre y la mujer. Hombre y mujer los hizo. ¿Qué significa ser hecho a imagen de Dios? Significa que Dios nos hizo para encontrar nuestro significado y dirección en la vida basado en quién es Él. Para saber quiénes somos, tenemos que saber quién es Él. Y si usted no sabe quién es Dios, no va a saber quién es usted. Y por eso vamos a estar perdidos por todos lados, tratando de buscar significado en nuestra vida. Déjeme leerle un versículo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6, lo dice de una mejor manera. 2 Corintios 4, versículos 3 al 6. Mire lo que sucede con las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuál es su condición espiritual? Dice, versículo 3, 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo utiliza una ilustración para decir que el mensaje de Dios, las buenas noticias de salvación, el evangelio, para algunos es como si tuvieran un trapo encima tapándolo. Está encubierto, está cubierto, está escondido. Dice, ellos no lo ven. Dice versículo 4, ¿por qué razón la gente no ve las buenas noticias de salvación? Dice, en los cuales el Dios de este siglo. Pregunta, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién? El diablo, Satanás. Hay una lucha espiritual desde Génesis capítulo 3. El propósito del diablo en la caída del hombre, en el pecado al principio en Génesis 3, fue que el hombre quitara sus ojos de Dios y se enfocara en las cosas de la creación y que encontrara su significado y su identidad en las cosas alrededor en lugar de encontrarlas en Dios. Cuando quitamos nuestra vista de Dios y las ponemos en las cosas alrededor, adivine qué sucede. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que el diablo hace cuando no escuchamos el evangelio de Cristo? Ciega nuestro entendimiento. ¿Sabes cómo lo hace el diablo? Distrayéndote. Déjame preguntarte, ¿qué es más fácil? ¿Ver la tele o leer tu Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil? Pues porque es más entretenido, ¿no? Pero no solamente por eso. El Dios de este siglo, ese título es interesante, el que gobierna este siglo, aquel que este mundo adora, es uno que se encarga de controlar este mundo por los deseos de los ojos, los deseos de tu carne y el orgullo de esta vida. ¿Qué es lo que el diablo te va a decir? Lo que le dijo a Eva en Génesis 3. Con que Dios te ha dicho, no es para tanto, ni muy, ni tan. Ni tanto que queme al santo y todo tipo de dichos, ¿verdad? Ni muy, ni tan. ¿Para qué eres cucaracha de iglesia? Todo con moderación, nomás poquita tele, no te va a hacer daño. Y luego te va a enviciar, ¿verdad? ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a decir, ¿cómo te atreves a ir a la iglesia? Lo que estuviste viendo anoche y vas a ir a la iglesia mañana, híjole, no tienes vergüenza. No, mejor aquí quédate. Duérmete un poquito más tarde aquí. ¿Para qué vas? Ya vas a perder el tiempo de todas maneras. Y cada vez te va a cegar más y atrapar más y atrapar más. Hasta que de repente estás bien lejos de Dios. Y sabes qué, en lugar de poder ver la gloria de Dios a través de Cristo, estamos espiritualmente ciegos. Volviendo a Mateo capítulo 3, las personas religiosas que venían al bautismo de Juan
sin arrepentimiento genuino, eran personas que el enemigo tenía cegadas. ¿Cómo entonces podemos identificar y recibir la provisión para la necesidad más grande que tenemos, que es nuestra identidad en Dios? Encontrar que nuestra vida es un reflejo de la vida de Dios. Dos cosas tienen que suceder. La primera de ellas es esta. La satisfacción de nuestra más grande necesidad depende de dos cosas. La primera es esta: reconocer nuestra insuficiencia e incapacidad. Note de nuevo, en el versículo, vean conmigo Mateo capítulo 13 y la predicación de Juan el Bautista. Note de nuevo las palabras de Juan el Bautista a Jesús. En el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy ¿qué? Yo no soy digno de llevar. ¿Sabe qué significa no ser digno? Decir que no somos dignos significa reconocer nuestra insuficiencia. No podemos solos. No ser dignos significa que no nos merecemos algo, que Dios no nos debe. Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de llevar su calzado. No soy digno, pero no solamente eso. Dios quiere que también reconozcamos nuestra incapacidad. No solamente no nos merecemos, sino solos no podemos. Solos no podemos. Y a veces pensamos que sí, ¿verdad? A veces pensamos, ¿sabe cuáles son los dichos populares que reflejan esta manera de pensar? No, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo ha oído? Sí. ¿Dónde dice eso su Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte la Biblia dice que usted y Dios están en el mismo equipo. De hecho, la Biblia dice que sin Cristo somos enemigos de Dios y somos contrarios a la voluntad de Dios. Dice que por nuestros pecados somos esclavos del pecado. Y aunque queramos hacer lo bueno, no lo hacemos porque el pecado vive en nosotros. No hay equipo. Sin Cristo no hay equipo. Y algunas veces pensamos que podemos solos, cuando Dios no es parte del centro. Más bien tú no eres parte de la vida de Dios. Cuando Dios no está en el trono de tu corazón como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, puedes tener un montón de religión, pero estás ciego y perdido, como el apóstol Pablo lo estaba sin Cristo. Pablo dice: yo era un fariseo, hebreo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, era irreprensible, pero mi vida no le agradaba a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay una necesidad. Y para darte cuenta de esa necesidad de traérsela a Cristo, primero tienes que venir a Él con un corazón humilde y un corazón arrepentido. Muchas veces venimos y nos vemos re bien, ¿verdad? Pero ¿estamos arrepentidos? Porque la pregunta aquí es, no es Cristo y algo, es Cristo y nada más. ¿Estás dispuesto realmente a rendirle tu vida por completo a Cristo? Para que puedas crecer, tienes que empezar desde el principio. Dios tiene que desarraigar esos árboles de pecado de tu vida. Dios tiene que plantar una nueva semilla en ti. Y eso no lo vas a poder hacer solo. Eso solo Cristo lo puede hacer. Pero para que llegue a ese punto tienes que renunciar por completo a tus pecados y tienes que decirle: Señor, a partir de aquí yo me identifico contigo. En otras palabras, tú, Jesús, eres quien me das identidad. Ya te lo voy a poner más fácil. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno ama a padre o madre más que a mí, escucha, no es digno de mí. Él dijo: si alguno ama más a hijo, a hija o tierras o posesiones más que a mí, no es digno de mí. En otra ocasión les dijo también: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primer paso. Para poder seguir a Jesús, tienes que reconocer que no le puedes hacerlo solo. Juan el Bautista viene a Jesús. Él ya sabe que él no es digno, pero mira lo que sucede en el versículo 13. Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le ¿qué? Oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan se le estaba oponiendo a Jesús. ¿No había dicho Juan el Bautista hace un minuto que no era digno? Sí. Pero cuando se trata de vivir las cosas, esa es otra cuestión, ¿no?
Jesús viene a Juan y Juan se le opone y dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. La razón por la cual Juan no quería que Jesús fuera bautizado por él es porque Juan sabía que él tenía una necesidad, y esa necesidad era que Juan se identificara con Jesús. Pero lo que Juan no entendió es esto, que para que Jesús pudiera suplir su necesidad de identidad, escúcheme bien, esto es lo más importante que le voy a decir hoy. Juan tiene que hacerse a un lado y dejar que Jesús haga solo lo que Jesús puede hacer. Usted y yo muchas veces pensamos que irnos al cielo depende de portarnos bien. ¿Lo ha oído? ¿Lo ha oído alguna vez? ¿Qué tiene que hacer uno para ir al cielo? Tienes que guardar los 10 mandamientos, tienes que hacer tu bautismo, tienes que hacer todo esto. Eso es una gran mentira. Usted y yo no podemos ir al cielo, no por nuestro esfuerzo. Podemos ir al cielo cuando somos perdonados. Y la necesidad más grande que tenemos es esta, la necesidad de ser declarados justos por Dios. Mira lo que Jesús contesta a Juan. Le dice, Jesús respondió, versículo 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. ¿Sabes cuál es la necesidad más grande que tú y yo tenemos? Ser justos delante de Dios, porque somos pecadores. ¿Cómo puede un pecador pararse delante de un Dios que es justo? Es imposible, por eso merecemos el infierno. Pero Jesús vino porque Jesús dijo, aunque tú no lo puedes hacer, yo lo voy a hacer por ti. El milagro de este pasaje es este. Cuando Jesús viene y es bautizado, no solamente Jesús nos pide que nos identifiquemos con Él, Jesús se identifica con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere que tú y yo entendamos lo siguiente, que cuando tú te arrepientes, que cuando tú le das la espalda a tu pecado y tomas un paso de fe identificándote con Él, ¿sabes qué es lo que Él hace? Allí en las aguas de ese bautismo Jesús mismo te encuentra diciendo, a partir de este momento yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar, yo voy a hacer la obra en ti. No estoy esperando que tú te portes bien para dejarte entrar al cielo. Yo voy a abrir el cielo para ti, porque para eso vine yo. Cuando Jesús se está bautizando, no se pierda, el cielo se abre. Por primera vez, el cielo ha estado cerrado, pero por primera vez el cielo se abre revelando la verdad de que el camino al Padre, el camino al cielo es Jesucristo. Y el Padre dice, este es mi Hijo, mi amado, en quien yo me complazco. Todos aquellos que le den su espalda al pecado y se identifiquen con Jesús como el Salvador, reciben un nuevo comienzo y una nueva identidad. Esa, hermanos, es la necesidad más grande que tenemos. Si usted no tiene una relación personal con Jesús, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, entonces es pura religión. Pero si usted se da cuenta que es pecador, y usted se da cuenta que Jesús viene para salvarle, entonces ¿qué es lo que Jesús le pide? Jesús le dice, déjame hacer lo que solamente yo pueda hacer. ¿Sabes qué fue lo que Jesús hizo? Viviendo una vida perfecta, Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Romanos 5:8 dice, nosotros siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces voy a preguntarte a ti, ¿ya has recibido alguna vez el perdón de tus pecados? Si no, a lo mejor este es un buen comienzo. Y si ya lo recibiste, entonces ¿ahora qué? Ahora Jesús te va a decir, déjame ser el quien te haga a ti quien Dios quiere que seas. Déjame obrar en tu vida de tal manera que yo pueda dirigirte, que yo pueda guiarte por donde Dios quiere. ¿Y sabes qué? Algunas veces le va a decir, no, Señor, yo tengo un mejor plan, así como Juan el Bautista. Y Jesús te va a decir, no, déjame que yo cumpla en ti toda justicia. En las bienaventuranzas, unos versículos adelante, en Mateo capítulo 5, Jesús les dijo a los que estaban escuchando, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabes por qué? Dice, porque serán saciados. Jesús no quiere que tú y yo vivamos mendigando la identidad
de este mundo. Dios quiere que vivamos de la abundancia de su presencia en nuestros corazones. Déjame cerrar con esto. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo dice: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, escúchame, no quiero que te pierdas esto, dice: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Banquetear en Cristo significa que esta hambre espiritual, esa sed de justicia, justicia es la vida de Dios en tu vida, esa hambre y sed de la vida de Dios, dejes que Dios la satisfaga con la presencia de Cristo en tu vida a través de su palabra. Si tú te estás alimentando de las golosinas espirituales y no estás banqueteando en Cristo, no estás alimentando de Cristo, a lo mejor por eso algunas veces no sabemos ni quién Dios es ni quiénes somos nosotros. Dios quiere que cada vez que tú te veas al espejo, tú sepas que te estás transformando cada vez más y más a imagen de Jesús. La restauración de la imagen de Dios en ti es nuestra más grande necesidad. Si tú no ves a Dios en tu vida, si Dios está ausente de tu vida cotidiana, eso va a crear hambre en ti. Pero para eso Cristo vino, para que tú le dejes satisfacer la justicia de Dios en tu vida. Entonces, déjame terminar con esto. Pascal, el matemático francés, habló acerca de cómo Dios viene a satisfacer nuestra justicia. Y dice lo siguiente: hay un agujero con forma de Dios en el corazón de cada hombre, el cual no puede ser llenado con ninguna criatura, sino solo por Dios el Creador, dado a conocer por medio de Jesucristo. ¿Te fijaste? Hay un hoyo, un agujero ahí en tu corazón que nada va a poder llenar. Ni el entretenimiento, ni las películas, ni nada, ni el fútbol, ni siquiera porque ganan los Cowboys. No. Hay un hoyo ahí que nada puede llenar más que Cristo Jesús. Pero para que Jesús lo llene, tú tienes que hacerte a un lado. Como que Juan el Bautista le dice: no lo hagas. Jesús dice: déjame hacerlo. Jesús no te va a obligar. Pero si tú te haces a un lado, Jesús va a venir y te va a mostrar lo que solamente Él puede hacer. ¿Estás dispuesto a dejarle? Oremos. Ahí en tu lugar, mientras ora, te voy a invitar a tomar un par de decisiones. La primera de ellas es esta. Tú has oído a lo mejor el dicho: ayúdate que yo te ayudaré. Este dicho captura una de las mentiras de Satanás para que las personas piensen que tienen que merecerse a Dios, tienen que merecerse su gracia. ¿Cómo te acercas tú con humildad a Cristo para confesarle tu necesidad de su gracia, tu necesidad de dirección en tu vida? Jesús no quiere que tú le impresiones. Jesús quiere que tú y yo nos demos cuenta de que le necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Él y le dijiste: Jesús, te necesito? Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, gracias por amarme sin condición. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: gracias por morir por mí, Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón por no darle las gracias? ¿Cuánto le necesitamos? Díselo, dile: Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor. Para saber quiénes somos, tenemos que saber quién Dios es. Jesús dijo a sus discípulos que si ellos permanecían en su palabra, ellos conocerían la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ya has empezado a leer tu Biblia este año? ¿Ya empezaste con el plan de lectura? Porque si no, esa es la manera en que conoces tú quién es Jesús y quién es Dios. Aliméntate de su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué cosas tienen que hacerse a un lado de tu vida para que hagas espacio, para que Dios te alimente con su palabra, la Biblia? A lo mejor es la tele, los entretenimientos. A lo mejor eso es lo que Dios quiere que ayunes.
déjame decirte, su misericordia no se va a rendir. No se va a rendir hasta que Él termine lo que ha empezado. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios va a terminar lo que ha comenzado. Padre, venimos a ti hoy. Te pido que a mis hermanos y hermanas, Señor, y a mí nos des un corazón como el de Juan el Bautista, Señor, un corazón dispuesto a menguar para que tú puedas crecer, dispuesto a disminuir para que tú aumentes, Señor. Jesús, queremos que crezcas en nuestras vidas, queremos ser más como tú, Señor. Necesitamos ser más como tú. Cuando nuestros deseos y nuestras necesidades son los mismos, entonces, Señor, tú has provisto, tú has prometido, Señor, que cuando pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, queremos deleitarnos en ti. Señor, muéstranos quiénes somos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.